Entonces no vamos a poder llegar ni siquiera a decir sí o no, Claro. porque vamos a estar amarrados. Sí, básicamente el Congreso unilateralmente, por así decirlo, convocará a una constituyente y esa constituyente tendrá vía libre para hacer lo que quiera. Entonces lo primero que tiene Porque es constituyente. lo primero que tiene que quedar claro, y ojalá que nos estén viendo, sí, ojalá fuese también el presidente Otto Pérez Molina, que las modificaciones al artículo 279 no le convienen bajo ningún punto de vista a los gobernados, que somos la mayoría. No le conviene al pueblo porque nos limitan. ¿Y qué cosa? Sin necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente ahorita, están afectando nuestros derechos individuales, porque es derecho suyo decidir cuáles son las normas dentro de las cuales usted va a vivir. Pero no nos quedamos solo en este artículo. Yo quiero que también abordemos los cambios que proponen al artículo 100, vamos a ver, al artículo 182, que habla de las funciones del presidente de la República. Les voy a leer primero cómo está actualmente para que veamos la diferencia. Dice: el presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo, y este es el punto clave, por mandato del pueblo, lo que especifica que el presidente es el mandatario y nosotros, los ciudadanos, somos los mandantes. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros mandamos y el presidente nos obedece. En buen chapín, es el primer mandadero de los chapines, aunque no le guste al presidente Otto Pérez Molina que se le diga mandatario, ahora que ya sabe lo que significa. ¿Cuál es la propuesta de ellos? ¿Cómo pretenden modificarla? Dice: organismo ejecutivo. El presidente de la República es el jefe de Estado de Guatemala y jefe del organismo ejecutivo. Y en ningún lado, les puedo leer completa la modificación, en ningún momento se vuelve a hablar de que ese mandato lo recibe del pueblo de Guatemala. Sí, nuevamente el tema de la limitación al ciudadano, porque la limitación al ciudadano está en el artículo anterior que ¿Seguiremos siendo veíamos. ciudadanos bajo este contexto? Hay otros artículos que afectan la libertad y el poder ciudadano, y si nosotros designamos en una constitución a alguien jefe de Estado y no mandatario que deviene de la soberanía del pueblo, ya estamos cambiando la estructura de Eso es lo que se están volando ahí. De lo que es una reforma de fondo, en que nosotros los guatemaltecos tenemos un mandatario que por la soberanía del pueblo pues tiene la jefatura del organismo ejecutivo, pero no tenemos un jefe de Estado. O sea, un jefe de Estado es para unas estructuras que no necesariamente son de un gobierno pues republicano como el que tenemos. Pero Chávez se declaró jefe de Estado, ¿verdad? Así es. De hecho, una de las primeras acciones de Chávez fue declararse jefe, Hugo Chávez, Venezuela, declararse jefe de Estado, hacer estos cambios. La frase otra vez que es importante que señala Marta Granda es por mandato del pueblo. Ese por mandato del pueblo se lo volaron, se lo vuelan así. En la propuesta se lo vuelan. Primero se limita al ciudadano, se apacha al ciudadano y se hace crecer las facultades del, no sé cómo, jefe de Estado se llamaría ahí. Yo, digamos, quiero comentar una reforma también delicada, y es que dentro de la propuesta se establece que la Corte Suprema de Justicia es la que designe a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En un esquema donde haya un jefe de Estado, y si la Corte Suprema de Justicia no es independiente y designa a la Corte de Constitucionalidad y designa al Tribunal Supremo Electoral, ¿en dónde puede estar un balance de poder que garantice la libertad ciudadana? Sí, este es un tema estructural de fondo. Y se supone que la Corte de Constitucionalidad no es parte del organismo ejecutivo, perdón, del organismo judicial, sino que es, entiendo yo, que es un ente independiente del organismo judicial. Como está en la pero ahorita actualmente. Esta reforma supedita la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral al judicial, pero lo importante es
ver de dónde van a venir también los magistrados de la Corte Suprema, ¿verdad? Suprema de Porque Justicia. aquí pasan dos cosas. Se crean, digamos, mucho se ha criticado la manera en que se manejan las comisiones de postulación y todos los defectos que todos conocemos que tienen. Y la solución que se dio acá creo que va precisamente en el sentido de agravar ese problema, ¿verdad? Es una concentración de poder terrible la que se está proponiendo acá, ¿verdad? En el jefe de Estado. Bueno, no solo en el jefe de Estado, sino en una digamos, metodología de postulación que es la que aplica esencialmente para casi que cualquier institución, cualquier órgano colegiado dentro del gobierno, entiéndase Corte Suprema, Contraloría, etcétera, etcétera, Ministerio Público, etcétera, etcétera. Es una concentración de poder donde por ejemplo, se le da un peso sobredimensionado a la Universidad de San Carlos y al rector de la Universidad de San Carlos es esencialmente el presidente de todas las comisiones de postulación. Presidente y sus cuates. Sí. ¿No? Eso para mí es lo que más daño le ha hecho a la cuates, Universidad de San Carlos en las últimas décadas, porque la vuelve un ente político y la competencia, digamos, interna dentro de la administración de la Universidad de San Carlos es llegar a esa plataforma política para poner gente en cortes de apelaciones, en lo que fuera, ¿no? Entonces, eso le ha provocado un terrible daño a la Universidad de San Carlos. Y se concentra más el poder, ¿verdad? O sea, se habla de dos, y hasta está mal redactado, se habla de dos representantes de los rectores de las universidades privadas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a entender eso? ¿Tienen que ser dos de los rectores o representantes nombrados por los rectores? Porque eso es otra cosa. Y luego se contradice y dice que no se aceptan representaciones, pero bueno, creo que es una cosa de redacción. Y por supuesto, el decano de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos también, frente a otros dos decanos de otras dos universidades. Entonces, es una manera de concentrar más el poder en un grupo que, otra vez, nombra postulados para la Corte Suprema, postulados para la Contraloría, postulados para el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Todo opera básicamente bajo el mismo régimen. Entonces, el que tenga control de eso, esencialmente, pone a todos los funcionarios de gobierno, de todos los poderes. Y la selección final, obviamente, siempre a mano de los diputados, ¿verdad? Que es donde viene ese intercambio político que se da entre ellos para compraventas, donde se politiza precisamente la integración de todos, de las cortes y demás. Alex, mencionaste lo importante que es el que el ciudadano, usted que nos está viendo, mantenga el poder de decidir, en especial sobre sus derechos individuales. Sin embargo, yo pienso que todavía no se llega a entender en la totalidad lo importante que es esa defensa de los derechos individuales. ¿Por qué, Estuardo? ¿Por qué, Alex? Si tienen 45 segundos cada uno, porque ya estamos por terminar. Es importante que quienes nos están viendo entiendan que deben de cuidar sus derechos individuales y que si pasan estos cambios constitucionales, la mayoría de ellos, vamos a perder en gran parte esos derechos individuales. Estuardo. Sí, yo quizá el mensaje que quisiera dejar es que el Estado de Guatemala hoy está fundado como un Estado republicano, democrático, representativo, y por ende las libertades civiles son de una preeminencia fundamental. Y creo que el ciudadano que nos escucha no debe de dejarse sorprender que por algunas redacciones de la reforma que a simple vista pueden ser un cambio beneficioso, en contrapartida se esté limitando libertades civiles y el poder del ciudadano desde el punto de vista individual. La reforma, a mi criterio, perjudica esas libertades civiles, ese poder ciudadano, y no es una reforma que nos deje mejor, empeora. Preferiría que sea la Constitución que tenemos y que bajo esa Constitución se respeten los derechos civiles y no que se limiten con este paquete de propuesta constitucional. Entonces sería un mensaje que yo quisiera dejar sobre la mesa, porque sí encuentro que está esa limitante muy peligrosa. Alex. Sí, es que lamentablemente en esta propuesta hay algunas ideas, digamos, que uno las puede asociar con cambios en el sentido deseado, pero realmente lo que sustancialmente hemos venido pidiendo, que es la despolitización de las instituciones, que es, digamos, por ejemplo,
mejoría de la representatividad, por ejemplo, en la elección del Congreso. Eso no se está tocando para nada. Y lo que se está pagando a cambio es precisamente lo que decía Estuardo, o sea, se está abriendo la puerta a que se vayan eliminando todas las garantías hacia los derechos individuales, ¿verdad? Un poder constituyente, un ejecutivo con poderes cada vez más absolutos, digamos, eso es una idea muy peligrosa. O sea, como tú decías, la gente realmente tiene que entender que es de su interés que se respete su derecho y el derecho de todos, y para yo poder exigir que se respete mi derecho tengo que aceptar que el derecho de los demás también se tiene que respetar, ¿verdad? Porque lastimosamente en una sociedad como la nuestra, mucha gente dice, bueno, es sacrificable el derecho de uno para lograr un beneficio para alguien más, pero es una idea equivocada, porque eso lo que permite es que se violen los derechos de todos al final, y eso es lo que va a pasar con esto. Muchas gracias a Estuardo, Alex, por acompañarnos, y terminamos con la siguiente frase de Jean-Jacques Rousseau: pueblos libres, recordad esta máxima, podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez se pierde. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.